Seguimos transmitiendo desde la convención bancaria en el puerto de Acapulco. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Luis Peña Kegel. Él es el presidente del Consejo de Administración del HSBC México. Luis, ¿cómo estás? Bien, Darío. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Un placer que nos acompañes. Estamos prácticamente a la mitad de los trabajos de esta convención, la 78. Y observamos un cambio de formato muy interesante. Tú has sido partícipe de los últimos encuentros de estas convenciones. ¿Qué destacarías del cambio de formato y sobre todo de una reunión que entiendo fue inédita del secretario de Hacienda con los representantes de la banca? Yo creo que, como tú bien dices, hay un cambio de formato y de discurso con las autoridades. A iniciativa del secretario nos reunimos con él en un cambio de formato como el que tú refieres, en una reunión en la que estuvimos todos los bancos agremiados en la Asociación de Bancos de México con el secretario, el subsecretario y el presidente de la comisión durante un espacio de 3 horas exactas al día de ayer. Fue una reunión muy buena porque fue muy abierta, muy de diálogo. Todos los bancos tuvimos oportunidad de exponer nuestros puntos de vista. El secretario fue muy receptivo junto con el subsecretario y el presidente de la comisión en escuchar las propuestas. Y salieron muchas ideas, muchas propuestas, muchas ideas de cómo trabajar en grupos de trabajo para abordar algunos problemas muy específicos que abordamos como sector y como autoridades. Entonces creo que fue un cambio de dinámica muy interesante el que se le imprimió en esta convención. ¿Cuáles fueron esos elementos o temas que se identificaron durante la plática que se constituyen en un problema para la banca? Mira, hubo muchísimos temas que abordar. Te voy a decir algunos de los más relevantes, porque en una reunión de 3 horas fueron muchos los temas, pero uno de los temas a los que nos queremos abocar todos los bancos es a que la portabilidad hipotecaria, que es hoy una realidad y que ya subió del 2013 al 2014 de 2.300 casos a 11.300, sea una realidad que avance más rápido. Creo que la reforma financiera previó que la gente se debe de poder cambiar de crédito hipotecario más fácil de lo que lo hace hoy. ¿A qué me refiero con eso, Darío? Hay muchas familias más de las que tú crees, que hoy tienen un crédito hipotecario y ojalá nos estén escuchando, y pagan tasas del 12, el 13, hasta el 14%, e inclusive algunas familias que todavía tienen su crédito hipotecario en UDIs. Esas familias hoy se pueden acercar a otro banco y decirle, préstame para mi casa al 8,5% fijo a 20 años. Cuando tú haces la cuenta de lo que se puede ahorrar una familia mexicana pagando una tasa del 8,5 en lugar del 13 en un crédito a 20 años, estás hablando que se pueden ahorrar literalmente cientos de miles de pesos en intereses. Entonces yo invito a todas las gentes que nos están viendo en tu programa para que se acerquen a bancos como el nuestro, que te puede prestar a una tasa fija de 20 años del 8,45 y cambien su hipoteca del otro banco hacia nosotros. Eso ya lo prevé la reforma financiera, pero lo que estamos haciendo es diseñar junto con las autoridades un mecanismo más ágil para que esto que te acabo de decir se pueda hacer en un periodo de 10 días. Y es una realidad que creo que vamos a avanzar. Estás tocando el tema relacionado con las tasas de interés. Hace unos días se reunió la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y se empieza a vislumbrar una relajación de su política monetaria. Es muy probable que hacia el segundo semestre de este año, si no es que antes, las tasas de interés que cobran los bancos en los Estados Unidos empiecen a elevarse. ¿Esto qué impacto va a tener en las tasas de interés que cobran los bancos mexicanos? Mira, es difícil saberlo porque no sabemos. Lo que tú señalas es completamente correcto. Las tasas de interés en Estados Unidos van a subir. Lo que no sabemos es cuándo y cuánto van a subir y a qué velocidad. Esa es la gran incógnita que tiene el mercado. Lo que sí podemos saber es que en 2016 las tasas de interés en Estados Unidos y en México serán mayores de los que son hoy. Eso es prácticamente un evento cierto. ¿Qué es lo que va a suceder con las tasas del crédito? Seguramente van a subir y es por eso que hay en el tema de portabilidad hipotecaria una ventana muy interesante a la que la gente puede acceder, porque hoy puedes amarrar una tasa fija a 20 años. Yo creo que el crédito puede ser que suba de precio el 2016, es prácticamente un hecho y es una respuesta a que las tasas de interés en la economía de México van a estar más altas de lo que están hoy. Uno de los temas que se abordaron con el secretario de Hacienda tiene que ver con la exportación de dólares. Sí. México es un generador intensivo de dólares y esto pues tiene una repercusión en el sistema bancario mexicano. ¿Qué fue lo que se acordó en esta reunión? Lo que se acordó es tratar de hacer un grupo de trabajo para ver cómo podemos trabajar con los bancos de Estados Unidos, que son los bancos corresponsales que le reciben los dólares a los bancos mexicanos, y más importante con las autoridades de ese país, particularmente la OCC, para tratar de ver
¿qué arreglo podemos hacer para que los bancos mexicanos puedan seguir exportando los dólares que hoy exportamos? Ha reducido el flujo de dólares exportados de la economía mexicana del 2010 a la fecha, sin duda, por las medidas de control que ha introducido la Secretaría de Hacienda, que yo creo que han sido muy positivas, pero sí sigue siendo un problema para algunos bancos el que esos dólares solo los recibe un par de bancos corresponsales en Estados Unidos. Entonces trataremos de ver las mecánicas de cómo ampliar el espectro para que esto sea mayor. Y también abordamos con el secretario el tema del uso de efectivo, si me permites mencionarlo. El uso de efectivo en nuestro país, en México, es uno de los más altos de la OECD. Entonces, nuestro país utiliza mucho efectivo para pagos en general de familias y de empresas inclusive. Entonces, tenemos que ver una forma inteligente de que mediante estímulos, no penalizaciones, sino estímulos, los comercios pequeños y medianos y los consumidores tengan un incentivo de dejar de usar el efectivo y utilizar medios electrónicos de pago. Eso es un tema central que salió y al que le dedicamos una muy buena parte de la reunión, y se van a crear también grupos de trabajo muy específicos para ver qué mecánicas podemos crear el gobierno y los bancos para incentivar, y subrayo la palabra incentivar, a comercios, a pequeñas y medianas empresas y a consumidores a que les convenga más utilizar una tarjeta de débito o crédito que el uso del efectivo mismo. ¿Qué posibilidades hay de que la banca empiece a sustituir buena parte de los proyectos de financiamiento, o más bien el financiamiento para apuntalar proyectos de infraestructura que el gobierno tenía contemplado ejecutar, y que ante este recorte presupuestal de aproximadamente 130,000 millones de pesos que se anunció en el primer bimestre del año, esté impactándolos? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque va a haber los bancos lo vemos como una gran oportunidad. Yo creo que el recorte presupuestal al que tú haces referencia presenta para la banca comercial y para la banca de desarrollo una gran oportunidad. Yo creo que nosotros como HSBC vemos dos grandes vías que van a detonar el crecimiento de nuestro país. Por un lado, la reforma energética, que yo estoy convencido que es la reforma más transformacional que va a haber en nuestro país en los próximos 50 años, y estoy seguro que va a tener un efecto más transformador que el Tratado de Libre Comercio que se firmó en 1994. Y por otro lado, el tema de infraestructura. El tema de infraestructura en nuestro país, el puro aeropuerto de la Ciudad de México creo que va a detonar una oportunidad de financiamiento muy importante para la banca comercial y para la banca de desarrollo, y como ese va a haber grandes proyectos de infraestructura asociados a la reforma energética. Yo creo que el haber tenido el sector energético cerrado en nuestro país inhibió muchísimo los flujos de inversión en ese segmento durante los pasados 77 años. En ese sentido, ¿qué es lo que está estructurando, si es el caso, el HSBC para hacerle frente a estos proyectos de infraestructura, ya sea en materia carretera o proyectos relacionados con aeropuerto, con puertos, con autopistas, con plantas tratadoras de agua, y por el otro lado con proyectos vinculados al sector energético? Mira, nosotros tenemos dos cuestiones importantes que comentar al auditorio ahí. Tenemos un fondo para proyectos energéticos que pusimos en marcha en mayo 24 del año pasado con Nacional Financiera. Es un proyecto que se llama Fondo Impulso Energético, y es un fondo que se dedica a darle crédito a pequeñas, medianas y grandes empresas que están en la cadena de valor del sector energético. El programa original es de 2,000 millones de dólares y llevamos desembolsados al día de hoy 550 millones de dólares a menos de un año de su puesta en marcha, y todavía tenemos que considerar que la ronda 1 está apenas en licitación. Entonces creo que es un indicador muy positivo de que el proyecto va muy bien. Y en materia de infraestructura, nuestro banco es uno de los 5 más grandes del mundo, que tiene dos ingredientes muy importantes para infraestructura. Tenemos un balance muy grande y tenemos el expertise y un área de infraestructura muy grande. Todos los aeropuertos grandes de Asia prácticamente han sido financiados por HSBC, el de Dubái, el de Hong Kong, el de Shanghái, el de Beijing. Todos hemos sido una parte muy importante del paquete de financiamiento de estos gobiernos o de consorcios privados que construyen estos aeropuertos. Entonces tenemos, yo creo que una feliz conjunción de factores en la que tenemos por un lado un gran balance, y tenemos también el área de experiencia financiera para poder contribuir a que esos proyectos sean un éxito en México. Finalmente, ¿cuál es, digamos, tu conclusión de lo que hasta ahora has vivido en esta 78 Convención Bancaria? Estamos ya quizás a unas horas de que lo clausuren. ¿Con qué sabor te quedas de esta? Me quedo con un sabor de boca único que no había tenido en ninguna convención. Yo llevo viniendo a las convenciones bancarias desde 1993 o 94, o sea que ya me han tocado cerca de unas 21, y la verdad es que esta es la convención que te puedo decir en la que he percibido un mayor grado de acercamiento real entre las autoridades y los bancos para tratar de poner soluciones conjuntas para que familias y empresas de México tengan mejores accesos a los financiamientos en general.
Pues Luis Peña, que es el director y presidente del HSBC México, te agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos. Al contrario, Darío, el agradecido soy yo, y un saludo muy especial para ti y para todo tu público. Muchas gracias. Gracias, Darío. Y muchas gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde la 78 Convención Bancaria que se celebra aquí, en el puerto de Acapulco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.